empezaremos con la creación de nuestra primera web API. Para ello accederemos al Visual Studio, iremos a File, New, Project or Solution. Como veis, mi Visual Studio está en inglés, ya que prefiero que sea así para poder acceder a todos los elementos en inglés y que cuando trabaje con gente de fuera pueda entender todos los procesos que estoy haciendo. Bien, una vez que accedemos a la opción Create a New Project, tendremos la Recent Project Templates en C#, All Platforms y API. Aquí veréis estos proyectos y nosotros seleccionaremos el ASP.NET Core Web API. Hay dos que son parecidos. El otro es del Native AOT, que tiene un rendimiento más óptimo, pero no permite todas las funcionalidades. Entonces, normalmente la mayoría de proyectos utilizaremos este proyecto en cuestión. Bien, le daremos a Next y le pondremos My First Web API. Localización, la ruta que a vosotros os guste. En principio dejaremos el mismo nombre de solución con el mismo nombre de proyecto. No marcaremos Play Solution and Project in the same directory. Preferimos tenerlo separado en dos directorios. Uno para la solución y otro para el proyecto. Le dejaremos los mismos nombres, pero puede ser que más adelante esto lo cambiemos. Y aquí la ruta donde será creado. Importante porque esta ruta será donde tienes que configurar el Git para subir el proyecto. Recordar que todas las soluciones que hagamos en el curso estarán en el repositorio de GitHub de manera pública. Le damos a Next. Bien, las opciones seleccionadas son el framework de Netcore 10, LTS, no configuramos autenticación, configuramos el endpoint de HTTPS, mientras tanto no vamos a habilitar contenedores Docker, lo haremos más adelante. Dejaremos habilitado el OpenAPI Support para el tema del Swagger. Do not use top level statements. Queremos que no utilice las sentencias de nivel alto en el script de ejecución del program CS para que no nos ponga el class ni el namespace, que sea más sencillo a la hora de ejecutarse y haya el mínimo código posible. Utilizaremos controladores. Esta es la opción para hacer APIs en este caso. También se puede hacer sin controladores con OpenAPI. No vamos a utilizar Aspire, mientras tanto, más adelante sí, para la orquestación, pero en principio ahora no. Y estas serían las opciones por defecto que vienen y que dejaremos normalmente la mayoría de los proyectos siempre seleccionadas. Le damos a Create. Y ya nos ha creado el proyecto. Como veis, el nombre de la solución es igual que el del proyecto. Si vais y clicáis en la solución, podéis hacer botón derecho, Open in File Explorer, que te llevará al explorador de Windows. Y aquí verías la ruta de donde está la solución. Como veis ahora, lo han cambiado. El fichero de la solución es slnx. Antes era sln. Y dentro nos genera una carpeta que se llama igual a la carpeta de la solución, sería carpeta del proyecto, y dentro seguimos teniendo el csproj, en este caso. ¿Vale? Cerramos. Bien, dependencias. Aquí vemos los frameworks, que sería el ASP.NET Core y el .NET Core, APP. Packages, el Microsoft ASP.NET OpenAPI para el Swagger, para la ayuda de la API. Y aquí los analizadores de código si queremos utilizarlos. Bien. En
En controllers vemos un controlador de ejemplo, que sería el Weather Forecast Controller. Como veis, con Custom Attributes API Controller, que indicaría que esto es un controlador de API. El enrutamiento con la palabra controller, para que así siempre podamos acceder a clases que acaban con la palabra controller y solo tenemos que utilizar la palabra del nombre de la clase, sin controller. O sea, para acceder a este endpoint lo haremos con Weather Forecast. Y heredar de controller base, para que sea un controlador de API. Todas estas configuraciones tenemos que hacer para que esta clase pueda ser accedida mediante HTTP. Aquí un array estático de strings y aquí un endpoint con HTTP GET, que le llamaremos getWeatherForecast. Nos devuelve un enumerable de Weather Forecast, donde nos hará un range del array, devolviéndonos diferentes valores autogenerados. Muy bien. El Weather Forecast será el modelo de datos para este ejemplo, el date, el temperature en grados centígrados, el cálculo de temperature en grados Fahrenheit y el summary, la descripción. Bien, tenemos, una vez hecho el modelo, nos vamos a Program CS. Este es un poquito más complicado. Está la creación de nuestro servidor web. Como veis, aquí no hay ni clase ni namespace, a diferencia de las otras clases que hemos visto. Automáticamente ya se ejecuta el código como un script. Generamos el builder del web application con el create builder y los argumentos que se pasan al ejecutar la aplicación. Añadimos los controladores, aquí se inyectan, se instancian en tiempo de ejecución todas las clases configuradas en controller y con los custom attributes que hemos comentado. Agregamos el OpenAPI para generar la ayuda y generamos nuestro builder, nuestro web application builder, nuestra aplicación. A partir de aquí mapeamos, si estamos en desarrollo, el OpenAPI, ya que en principio la documentación del Swagger solo la deberíamos de hacer en desarrollo, porque si no estaríamos dando en producción demasiada información. Configuramos la redirección en HTTPS, la autorización, mapeamos los controladores inyectados en la línea 5 y ejecutamos nuestra aplicación web. ¿Vale? Estos serían todos los pasos en el Program CS para ejecutar nuestra aplicación. Muy bien, entonces tendríamos aquí el app settings, que sería nuestro fichero de configuración de proyecto, donde vemos la configuración del login de ASP.NET, que viene por defecto, y el permitir todos los hosts de ejecución de la aplicación. Y por último, dentro de Properties está Launch Settings.json, que sirve para ejecutar nuestra aplicación en tiempo de desarrollo. O sea, esto no se utiliza cuando estemos en entorno productivo, solo en desarrollo. Y en principio hay dos profiles configurados, como veis aquí. Uno sería el HTTP, en este caso, que funciona con el servidor web embebido, que se llama Kestrel. Funcionaría en esta dirección, http localhost 5254. Y después tendríamos el HTTPS, que funciona en el 7177 para el HTTPS y también en el 5254 para el HTTP. Esto lo podemos ejecutar desde aquí. Veis el HTTPS y el HTTP. Y después también tenéis el IS Express, que sería el servidor web embebido en Visual Studio solo para pruebas, del WSL sería el Linux embebido que trae Windows, si queremos ejecutarlo. Como no hemos ejecutado el proyecto con Docker, no nos sale la opción de Docker, pero más adelante la utilizaremos. Que lo tengáis en cuenta. Muy bien, perfecto. Pues nos vamos a crear nuestro CRUD de To-Do Items. Pero para ello vamos a borrar primero el ejemplo de Weather Forecast, porque esto no lo necesitamos. Todo lo que no necesitemos nos lo cargamos. Nos cargamos el modelo, eliminar, y nos cargamos el Weather Forecast Controller, eliminar.
Vale. Y vamos a crear nuestro controlador de to-do item con botón derecho, new item. No, perdón. Aquí es un controlador. Entonces, botón derecho, add controller. No, y vigilar aquí porque cuando haces add controller te lleva a MVC, que sería la capa de presentación. Nosotros queremos API. Y vamos a crear aquí API with read and write endpoints. ¿Vale? Perdón, que este es minimal API scaffolder, API controller with read and write actions. ¿De acuerdo? Bien. Le vamos a dar a add. API controller. Y aquí le pondremos de nombre to do item controller. To do item controller. Acordaros que los controladores siempre tienen que acabar con la palabra controller. Le damos a add. Perfecto. Y ahora vamos a crear aquí un modelo. Botón derecho, add, new folder. Y vamos a crearle models. To do item. New item. Y aquí le vamos a hacer el modelo de to do item. To do item.cs. Perfecto. Y por último vamos a crear un repository donde haremos el CRUD y el array de to do items. Botón derecho, agregar, new folder, CRUD, repositories y to do item repository. Vamos a llamar new item, to do item repository. Here we are. Bien. Le damos al add. Y ya lo tenemos. Guardamos todo. ¿Vale? Y vamos a crear las propiedades, las automatic properties. Vale, aquí vamos a hacer un ID, ya nos sale, public int ID. Vamos a crear un string, pero en cambio de name le vamos a poner title. Y vamos a crear un booleano de is complete. Is completed. Correcto. Vale, y guardamos. Aquí sí, una cosa que se queja, ¿veis? De no nullable property. Y si mal no recuerdo, le ponemos el nullable. Entonces ya no guardamos otra vez. Ya no nos dará ningún warning. Intentaremos que no salgan warnings, ¿de acuerdo? En nuestro proyecto. Intentaremos siempre que sea posible que no tengamos warnings en este caso. Bien, pues ahora nos iremos al repository. Vale. Nos vamos al to do item repository y vamos a crear nuestro CRUD aquí con nuestro array. Vale, damos enter y empezamos a picar private read only de list items. Aquí ya me sale la ayuda automáticamente. Como veis ya me genera una lista de to-do items. Esta es la nueva sintaxis para hacer el new, en este caso, que no hace falta ya hacer el new de list to-do items, ¿vale? Y generemos una variable de nextID, en este caso, private int nextID, que será el que gestionará los IDs,
de este repository. Este repository lo inyectaremos como singleton, como única instancia. Entonces solo tendremos un array de to-do items y iremos insertando dentro de él. Muy bien, vamos a hacer enter y aquí vamos a crear el método getAll. Muy bien. Perfecto, que nos retorna los to-do items, en este caso. Bien, vamos a hacer el get por ID, el get by ID. Perfecto. Ya me parece bien, así tal como está. Lo único que yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner get. No le voy a poner get by ID. Guardamos. Aquí también, si son de una sola línea, también se puede hacer con una función flecha. Podríamos hacer así, ¿eh? Y aquí podríamos hacer nuestra función flecha. O también llamada lambda expression. Y en este caso no hacemos el return, escribimos menos y aquí tendríamos nuestro método, que si es de una sola línea no hace falta ni poner return, ni abrir llave, ni cerrar llave. Lo dejo de las dos maneras, así lo tenéis, con las dos sintaxis. Aquí con llaves y aquí con lambda expression. También acordaros del nullable. Muy bien, pues vamos a hacer el create. Dun, dun, dun. Vale. Aquí lo vamos a hacer un poquito distinto a lo que nos indica. Aquí vamos a poner to do item. Vamos a hacer con el using, así. Quiero el repository y aquí así me genera y hago el using, genera la bombillita y hago el using y así me puedo cargar el models de aquí. Queda más elegante. Nos lo cargamos y escribimos menos. Menos es más, ¿eh? Primer principio que aprenderemos KISS, que sería el principio de keep it simple, stupid. Menos es más. Muy bien, le vamos a poner el nombre de create. Y aquí el to do item, esto ya me parece perfecto. El ítem, el ID, guardamos. Muy bien, vamos a hacer el update. Ahora nos vamos para abajo y ya nos lo genera. A ver, un poquito, lo vamos a hacer un poquito distinto. Vamos a utilizar el get en este caso y le pasaremos el ID. Aquí le pondremos un int id, y entonces aquí le haremos el get y el id pasado por parámetro. Perfecto. Aquí vamos a hacer una comprobación. If existing diferente que null. Vamos a hacer un return false. Que aquí podemos cargarnos todo esto. Este es el ayudante, lía más que otra cosa. Return false. Aquí booleano, bool y return false.
Bien. Pero podemos hacer también en una sola línea. Pero bueno, a mí me gusta más así. Bien. Perfecto. Le asignamos el título al existing item. Ya al is completed también. Y devolvemos true. Ahora sí. Aquí se debe de quejar del nulo. Y aquí también. Vale. Guardamos. Principio. Voy a dejar un enter aquí. Aquí también. Se queda un poquito más elegante. Guardamos. Aquí lo que hacemos básicamente es obtener el elemento en el array. Si no existe, le decimos que no lo hemos encontrado. Y si existe, modificamos title al elemento existente y el is completed y devolvemos un true. Hay gente que devuelve el objeto, en este caso. Sobre todo si hay temas de base de datos que hacen modificaciones. Aquí no es el caso, entonces devolveremos el booleano. Después sí que volveremos el to-do item. Como no hay modificaciones, no hay ningún proceso que modifique, solo lo que modificamos nosotros, pues ya está. Bien. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el delete, que será el último que tenemos que implementar. Delete, solo con id. Nos cargamos el item. Vale. Hacemos un return true. Sí, no tendremos errores. Hay que vigilar porque nos hemos cargado una llave. Vale. Y aquí vamos a obtener el id. Vamos a mirar si existe y si no, le devolvemos false. Si no existe, le devolvemos false. Y si existe, lo borramos con el remove. Perfecto. Hacemos un enter para que quede más limpio. Muy bien. Guardamos y vamos a repasar que todo esté bien. Dun, dun, dun. Next ID. Return to do items. Quitemos el incremento. Bien. Sí, parece que todo está bien. Muy bien. Pues compilamos. Hacemos un build. Botón derecho build. Miramos que la compilación sea correcta. Bien. Y entonces hemos hecho el modelo. Estaría aquí y el repository. El repository lo que haría sería gestionar la lista de to-do items que hemos creado para poder hacer un CRUD. CRUD, acordaros que es create, read, update y delete. En este caso. ¿Vale? Muy bien. Pues nos quedaría el controlador. Bien, vamos a modificarlo, este controlador, para que trabaje con la lista de to-do items. Un momento. Vamos a ir aquí a controllers. Vale. Lo primero de todo, vamos aquí y vamos a hacer un private read only, pero no del logger, sino del repository, del to-do repository. Read only ya me vale. To-do repository. To item. Y crearemos una variable. Tenemos en minúscula.
que será la que inyectaremos en el constructor. Aquí la inyección la podría hacer más simple, pero por ahora, que es nuestra primera API, lo dejaré. Bien. Este le pondremos con guión bajo y este con guión bajo. No haremos el new porque será una inyección de dependencias que nos instancia automáticamente esa clase como un singleton. Y guardaremos. Bien, y nos iremos al HTTP GET, que en este caso, en cambio de devolvernos un enumerable, nos devolverá siempre con el estándar y action result. Bien. Perfecto, me parece bien el cambio. Ya vamos al getAll. También el get by ID. Esto nos lo cargamos. Correcto, hace el get por el ID, si no devuelve un not found. Este not found nos devolvería el error de not found de HTTP. Es una enumeración que tenemos automáticamente. Como veis, también tenemos otra enum que sería OK, que hace un wrapper, que nos devuelve un HTTP OK conjuntamente con los elementos. ¿De acuerdo? Y aquí también devolvemos el OK del ítem. Muy bien. Perfecto. Nos vamos al post. Perfecto. Principio. El post. Aquí no le diremos post, le diremos create. El verbo sí que es el HTTP post. Haremos el using del to-do item. Y a ver si me gusta. Bad request, si el ítem es null, devolvemos un bad request. También del enum. Llamamos al create. En este caso. Y devolvemos el created action con el ID y el created item. En este caso. Creo que está bien. Guardamos. Vale. Bien, nos vamos al put. Put que le llamaremos update. Update perfecto. Y aquí quitaremos from body y le pasaremos el to do item. To do item. Correcto. Y haremos un. Esto nos devolverá un action result. Llamaremos al repo con el update. Return minúsculas. Perdón. Return update repo sí, ya me parece bien. Y aquí el to do item. Item. Que me lo he dejado. Si no, no funcionará el OK. Es que me ayuda mucho el ID. Vale. Y por último el delete, que
también será muy sencillito. En principio parece que esté bien. Podemos poner devuelva no content, que sería lo estándar. O sea, si hace su funcionalidad, que es borrar, devolverá no content. Y si no, not found. Y aquí el action result. Si no, se va a quejar. Bien, perfecto. Y... Vale, faltan los paréntesis. Ahora sí. Y a ver por qué se queja. Return. Sí, minúsculas. Return. Muy bien. Parece que todo bien. Compilo. Build. Succeeded. Zero failed. Zero up to date. Zero skipped. Lo ejecutamos. Acordaos que no saldrá ningún Swagger. Y en principio se está ejecutando. Muy bien. En el próximo vídeo veremos cómo testearlo. Muchas gracias.